paga. Viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Shopping del Sol. Tecno Electric. Puerto Caacupemí. Primer puerto privado desde 1980. Avon. Calidad que une generaciones. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11 horas con 21 minutos, estamos arrancando el Cardinal Deportivo a través de las 7:30, también a través de ABC TV. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. Ya en instantes con Bruno Pon también, aquí en la mesa de las 7:30. Paraguay-Bolivia. Una Copa América que empezó tibiamente. Para Paraguay empieza con la escala en cuanto a la dificultad de los rivales con quizá el de menor dificultad, más con los casos de COVID que tiene. Paraguay cambiando equipo. Recordemos que una Copa América que clasifica de 2 grupos de 5 a 4 equipos para la segunda fase. Todo eso confluye sin dudas a lo que se puede ver más allá de ayer, es decir que Colombia-Ecuador el segundo tiempo estuvo bastante bueno, pero Paraguay anunciando un equipo con Anthony Silva, con Alberto Espínola, con Gómez, Alonso, Arzamendia, Piri Diamota, Romero Gamarra, el otro era ¿Villasanti o Sánchez? Villasanti, sí. Y adelante Romero, Almirón y Ábalos. El equipo justamente para el arranque. Villasanti es el sobreviviente. Pues sí, yo pensaba que hasta era para Cachorro o el propio Cubas. Pero yo creo que es un equipo que... Es cierto que la vara quedó muy baja por el disgusto de lo que nos había generado Paraguay, especialmente contra Brasil. Pero es un equipo, me parece, que está más acorde a lo que se busca, el paladar. Enfatizado en lo de Kaku, porque además no es Kaku por uno de los 3 de arriba, es Kaku por uno de los 3 del medio. Yo creía que Villasanti también entraba en esto de renovemos el mediocampo. Después esto de jugar con laterales puros, no tenemos otros laterales puros, pero como que son los idea. únicos 2 laterales que hay en la lista. Claro, por eso. En la lista, o sea, después está Rojas, Ledete, Martínez, Alonso, como quieras, pero laterales, los únicos en la lista son los 2 de Cerro Porteño. Por ejemplo, si estaba disponible Blas Rivero, te decía no, Arzamendia no, Blas Rivero sí. Ya sabemos todo lo que pasó con Juan Escobar, ¿verdad? Porque más allá de esa etiqueta defensiva que se le puso acá, él viene de ser campeón en un equipo bastante ofensivo. Pero sí, o sea, estamos hablando de una, no una nueva ilusión, pero le viene demasiado bien a Paraguay que rápidamente se venga a la Copa América. Sí, el arranque esta noche, todo el trabajo por supuesto aquí en las 7:30 en ABC Cardinal. Está Gerardo Figueredo, debía ser presentado Fernando Jubero. ¿Para cuándo pasa la presentación? ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Federico, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, estaba marcado para el mediodía de hoy la presentación de Fernando Jubero en la sede del Club Guaraní, pero intempestivamente esta mañana me informaban que por fuerza mayor no queda suspendida la presentación y van a anunciar en algún momento. Era ideal este momento para sacarnos muchas dudas que tenemos sobre el andar de Guaraní, por sobre todo porque la usina de rumores cada vez crece más y, por ejemplo, hay una oferta formal por Morel, si hay posibilidad de que salga Fernández Cedrés, que tiene este contrato hasta el 2023 con Guaraní, pero si quiere desligarse de la institución tiene que poner $1 millón. Si la pretemporada se va a hacer aquí en los alrededores de Asunción o van a Encarnación, en fin, una serie de detalles que queríamos consultar porque hasta aquí es imposible
encargada de prensa tampoco brinda muchos detalles. Entendemos la situación, que esta situación no depende exclusivamente de quienes manejan ese departamento, sino que es el que maneja el club, Federico. ¿Y pasa para mañana la conferencia de prensa o no? No, no anunciaron ninguna fecha. Oportunamente vamos a estar informando en qué fecha se va a realizar. Por razones de fuerza mayor. En la mañana de hoy se reagruparon de vuelta a los jugadores y miembros del nuevo cuerpo técnico que llegó el viernes en horas de la noche. Nosotros fuimos el sábado a la madrugada de esperarlo, pero él ya estaba en un hotel aquí en Asunción. Por todas esas cosas, por ejemplo, queríamos disipar las dudas donde no hay comunicación definitivamente en guaraní, para que de esa manera nosotros podamos ir. No dijeron qué día van a presentarlos definitivamente a Jubero y a miembros de su cuerpo técnico, que hasta aquí, por ejemplo, no han informado quién será su preparador físico, porque Juan Núñez, que lo había acompañado por mucho tiempo aquí en nuestro fútbol, había ido con él a Japón y se quedó a trabajar allá en otra institución, Federico. Está Gerardo, si surge algún transcurso del programa, volvemos, ¿sí? Gracias. Perfecto, señor. Y entre otras cosas también quería decir... Gerardo, tengo contacto, por favor. Dale, señor, hasta luego. Gracias. José Luis Lurashi, representante de Víctor Salazar. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido aquí a ABC Cardinal de Asunción. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Bien, el saludo a Federico. Estamos con Dani y con Ariel haciendo el Cardinal Deportivo. Cuéntenos la situación de Víctor Salazar y en qué momento está la negociación con Olimpia. No, es todo avanzado. Ya estamos terminando en el día de la fecha con San Lorenzo, porque tiene contrato hasta el 30 de junio. Y bueno, San Lorenzo lo va a autorizar ya para poder entrenar con Olimpia. Ya estaríamos viajando mañana para Paraguay para que se pueda unir al plantel. Así que todo bien, todo así como se habló con los dirigentes y bueno, gracias a Dios ha salido todo bien. Bueno, entonces mañana están viniendo a nuestro país ya oficialmente. Exacto, sí, mañana estaríamos llegando a Asunción ya para hacer revisión médica y bueno, y todo lo que sea inherente a la llegada de jugador a Olimpia. José Luis, y en estos días de cierta incertidumbre, el jugador seguía entrenando por su cuenta, iba al club, para que el hincha del Olimpia que está escuchando sepa en qué condiciones físicas llegaba Víctor. No, Víctor tiene una condición física óptima, estuvo jugando Copa Sudamericana hasta hace 12 días atrás, así que sí, está, aparte es un chico donde es muy sacrificado en el entrenamiento, en su cuidado, así que es impecable, por decir de alguna manera. Él está muy bien, así que va a llegar en muy buenas condiciones físicas. José Luis, el acuerdo que tiene con la gente de Olimpia, o la base, es un contrato de un año y medio. Un contrato de 1 año y medio hasta diciembre del 2022. Hasta diciembre del 2022. Bueno, el jugador, desde el principio, es como que ya le gustó el tema, ¿no? La oferta. Digo, no. Es como que rápido se hizo el tema. Sí, le gustó porque, bueno, se trata de un club grande como Olimpia. Aparte yo tengo un poco de referencia porque también en su momento lo llevé a otro jugador mío que es Osvaldo Vizcarrondo, el venezolano. Y tenemos muy buena referencia del club, también compañeros de él que han estado ahí, le han hablado muy bien del club, de la ciudad, y entonces fue muy tentador. Hubo otras ofertas, pero bueno, fueron desechadas y ya Olimpia fue, diríamos, lo que él quería. Y Vizcarrón no estuvo muy bien aquí, si no me equivoco, después pasa a Lanús y después va a Francia, ¿verdad? Sí, después él estuvo también en la América de México, estuvo en Olimpo Bahía Blanca, después América de México, después Lanús y después Nantes de Francia, sí, después Chartres. Exacto, me acuerdo cuando jugaba en Lanús que hizo una nota en el gráfico donde decía que a pesar de su altura, el jugar en el fútbol paraguayo le hizo bien para mejorar el juego aéreo. Bueno, José Luis, mañana entonces vuelo regular, revisión médica. San Lorenzo aceptó el tema de que se presente antes de su conclusión de contrato. Exacto, sí, ya tenemos la autorización de San Lorenzo, así que queríamos hacer las cosas ordenaditas, así que está todo bien, gracias a Dios. José Luis, muchas gracias y bueno, de alguna forma con los contactos con los compañeros, seguramente mañana estarán esperando en el aeropuerto allí para
tratar de arrancar alguna palabra a Víctor también. No va a haber ningún problema. Saludos para todos por ahí. Aquí está José Luis Luraggi, muy bien, los compañeros representantes de Víctor Salazar, mañana están llegando a nuestro país para finiquitar su incorporación a Olimpia. Todo avanzado, ya estamos terminando en el día de la fecha con San Lorenzo, porque tiene contrato hasta el 30 de junio, y bueno, San Lorenzo lo va a autorizar ya para poder entrenar con Olimpia, ya estaríamos viajando mañana para Paraguay para que se pueda unir al plantel. Bueno, entonces mañana están viniendo a nuestro país ya oficialmente. Exacto, sí, mañana estaríamos llegando a Asunción ya para hacer revisión médica y bueno, y todo lo que sea inherente a la llegada de jugador a Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí está. Rápido, antes de tiempo. Rápido, se consigue el tema. Había una deuda de San Lorenzo con él que me parece que quizá haya influido para... a ver, mañana es 15. Estamos hablando de 15 días antes del término legal de la finalización de contrato. Ya queda liberado para trabajar con Olimpia. Bien. Ya un mes del partido contra Inter. Exacto. Porque estamos recordando que Otálvaro no está disponible para ese partido. Entonces, rápido Olimpia, El sábado pasado hablábamos de Ale, ahora Salazar. Se va armando la nueva línea defensiva y con esto me parece que terminó. A ver, nunca se sabrá si fue una cuestión estratégica cuando el presidente de Olimpia decía no, de afuera no, o consiguieron más de lo que pensaban en el tema de las rescisiones, o encontraron más caja chica, para decirlo de alguna forma. Para decir, mira que ya no sigue Alan, no sigue Polenta, no sigue... Y de repente dijeron, claro, podemos meter más de lo que hubiera sido si es que no se conseguía llegar a ese acuerdo del Olimpia, entonces, que se estaba preparando para el segundo semestre. Los dos, como que no había mucha expectativa en cuanto a que se iban a incorporar jugadores. El caso de Cerro también, que ayer confirmó a Carrascal, aquel jugador volante central de América de Cali, que jugó en los dos partidos ida y vuelta en fase de grupo de Copa Libertadores de América, cuando yo al menos creía que se iba a apuntar realmente solo al mercado interno, de rebuscarse, como se dio en el caso de Cerro con Fernando Romero, pero dentro de todo, después de lo que anunció el presidente, lo de Olimpia... Ahí vemos de imágenes de Carrascal. Sí, jugador que cruza bien, que va bien en ataque. Perdón, este es el de Cerro. Iniciador, muy buen manejo de pelota, buena técnica, maneja la mitad de la cancha. A mí me gustó en el primer partido en Bucaramanga. Es más, si no me falla la memoria, él es quien ensayó ese disparo que Jan saca. Sí. Pero mejor la jugada de los colombianos. Pero de los volantes, de los tres que jugaban por detrás del 9 y los extremos, él era el que manejaba un poco los hilos del equipo que compartió grupo con Cerro. Y esa no es una casualidad, ese remate contra Cerro que atajó Jan, porque si uno ve sus partidos de resumen en internet, uno encuentra un montón de situaciones en las que él dispara, que tiene buena pegada desde media distancia y también le pega a los tiros libres. Un jugador, repito, con muy buenos fundamentos técnicos, que le va a manejar a Cerro la mitad de la cancha, iniciador de juego, como se dice. Habrá que ver después la agresividad, no recuerdo cuál es su característica en la hora del quite. Vi que barre bien, Tiene quite. Entonces tiene quite. Un jugador que le puede dar una muy buena mano a Cerro en la Copa Libertadores. Bueno, Salazar por Olimpia, Carrascal por Cerro. Mirando algunas imágenes. Buena pegada, como decía Ariel. Tanto en la pelota parada como en la pelota en movimiento. Armándose. Lo del equipo de Paraguay, lo del arranque de la Copa América ayer, ¿cómo vieron? Sí. Así apenas nos metemos con uno ya con el equipo de Paraguay. Lo de Brasil confirmando que está en otro nivel, más allá de que ayer jugó el primer equipo ya con el tema del COVID, Venezuela más de 10 casos, pero fíjate que Brasil hizo un par de retoques nomás del equipo que jugó acá en Paraguay, y cuando veía la planilla de Tite, ahí donde lo que acá estábamos discutiendo, fíjate que entre comillas acá puso un equipo más ofensivo y ayer en su casa puso un equipo más defensivo, si es que vos solamente te guías por el rasgo de quien entró, porque ayer jugó Paquetá en vez de Firmino. ¿Se acuerdan que acá el martes y cuando estábamos analizando las opciones, Federico vos decías, mira que acá el Globo inclusive no descarta a Firmino para jugar como... Era entrar con 4. Claro, y ayer volvieron otra vez a lo de 3, Neymar, Richarlison y Gabriel Jesús.
y poblaron el mediocampo. O sea, es como que Tite lo tenía bien estudiado Paraguay, es decir, ¿para qué voy a entretenerme en el mediocampo si Paraguay no tiene demasiado mediocampo? Y vamos a saltear la línea de la presión alta. Ayer volvieron y a Pero ritmo de ayer ni siquiera entrenamiento. ni a media máquina. No, pues ritmo de entrenamiento te dije. No, por eso, ni a media máquina. Yo, bueno, vi los dos cambios que metían al inicio del segundo tiempo y dije, no. Medía cuando quería acelerar un poquito, a tranco lento, tampoco es un ritmo intenso. Después se agrupaba, esperaba y Venezuela comenzaba con su toque intrascendente sin dañarlo a Brasil. Cuando quiso, liquidó el partido y el resto simplemente quedó para... A ver, después Gabriel Gabigol, es cierto, marcó sobre la hora en el 89. El tercero, pero el partido ya estaba absolutamente liquidado. Mucha superioridad, enorme superioridad entre uno y otro equipo. 8 jugadores fueron los que dieron positivo al COVID-19. 15 tuvieron que los de la Federación Venezolana convocar de forma urgente. Ya también haciendo uso de este nuevo reglamento que permite a las federaciones en cualquier parte, en cualquier fase del desarrollo del campeonato de la Copa América, poder sustituir a aquellos que den positivo al COVID-19 sin limitar la cantidad, algo absolutamente nuevo en esta competición. Para que no se dé lo de Enzo Pérez. Exacto. Claro, pero también se da eso de que si llegas a cambiar, ya no puede retornar el que se recupere. Yo creo que por la emergencia de los arqueros y eso, como se dice, ¿verdad? Que sería algo muy... lamentable que pase en una Copa América. Muy mala imagen, ¿verdad? Sí, eso, sí. claro. O sea, sería muy mala imagen, entonces... Mira si en una Copa América, Federico, Ariel, y más cuando está... Porque, a ver, no se puede negar que al jugarse simultáneamente, se entra en la comparación. O sea, hasta nos falta que se evite lo que fue la inauguración en Brasilia y lo que fue Roma la vez pasada. Pero, o sea, cada uno vive su realidad. Allá pueden meter gente, acá no podemos meter gente. Allá, a ver, salvaron una vida que había parado un rato. Y el sábado estábamos acá todos conmovidos. Y acá se vive nuestra realidad. Fíjate, por eso lo de Moreno Martins. O sea, da la sensación de que él no se va a bajar. O sea, no lo veo a Bolivia, si es que se confirma lo del delantero, traer a un juvenil del fútbol local y ponerle que capaz Moreno Martins ya para el tercero o cuarto partido esté. Entonces, está también eso. Por un lado liberan, pero también colocan para que no sea viva la pepa. Si vos reemplazás, ese jugador ya no puede disputar la Copa América. Claro, está esa salvedad. Te reemplazan y te reemplazan. En Venezuela, Federico, jugaron muchos apellidos conocidos para nuestros oídos. ¿Cómo es? Graterol. Graterol. La Guaira, ¿verdad? Mucho de La Guaira y mucho de América. Yo también me confundí, pero porque justamente ya... pero en la defensa... América de Colombia. Pero no, Graterol sí, pero en la defensa no jugó La Mantia. Claro, la Mantia de La Guaira. Ese de La Guaira, por eso. Sí, y Cumana. ¿Es el que hizo el penal? Cumana, sí. El penal contra Danilo. Tres apellidos conocidos. Sí, por los duelos que tuvo Cerro. Sí. No apareció ninguno de Táchira. Digo, porque Vite Olimpia también jugó contra un venezolano. Pero ahí el que se robó el show había sido el panameño. Góndola. Góndola. Claro, pero ahí me parece que, por ejemplo, en el partido inaugural se demuestra lo que cuando uno habla de consolidar un equipo. Brasil puede decir, porque Brasil tiene un 11. O sea, yo creo que hasta el que no es torcedor de la selección brasileña, casi de memoria te salen 8 o 9 jugadores. Y vas probando para ver alternativas. Y después tenemos lo nuestro, que es una selección que tenía sus nombres, pero que ante el bajo rendimiento de muchos de esos nombres, Berizzo va a tener que probar. Y el claro ejemplo es que el equipo que se anuncia hoy, fíjate que genera menos crítica en comparación a lo que era la previa de Uruguay y especialmente la previa de Brasil. Claro, primero porque no está Gastón Jiménez, sí, un hombre muy resentido. Segundo porque Almirón y Romero van a tener de arranque un sostén más, ¿verdad? Nos acostumbramos mucho a la imagen de ellos luchando en inferioridad de condiciones numéricas y ahora van a tener a Ábalos. Queda siempre la pregunta, el caso de González, ¿no es por Ábalos? Sí. Pero... Vamos a ver, Federico, la postura que toma el equipo y el estilo que quiera. Si se desapega de esta cuestión del querer tocar la posesión y juega un ataque un poco más vertical. Claro, recurre a un juego. Somos tres adelante de verdad y no. Exacto. En cuanto a números que después terminan todos retrasados. Eso dio a entender el entrenador después del partido, que hasta revisaría como que había claudicado. Por lo menos ya claudicó en la integración de los nombres. Lo que pinta, o sea, el tema de que, fíjate cuando se habló de, por eso yo pensé que iban a descansar los dos, Jiménez y Villasanti, porque hasta argumentó el tema de la carga.
en la conferencia. Y a ver, si hay uno que no creo que tenga demasiada carga es Gastón Jiménez. Sí, prácticamente no corre la cancha. Él acá, o sea, él tiene un tranco excesivamente lento. Pero no te va a reconocer. No. Lo que te digo es que Berizzo argumentó que los que jugaron los 2 encuentros eliminatorias, capaz tengan un descanso. Yo creo que fue un discurso más de protección. Sí. Pero desde ese contexto, por ejemplo, entiendo perfectamente que no sea nombrado Lucena. Pues ese Pica sí que se corrió todo y se desgastó. Villasanti me parece que si juega hoy es otra chance más que se le da a Matías. Y en un grupo donde, por ejemplo, yo creo que no debería sorprender si hoy Gastón Jiménez ni siquiera integra el banco. Porque se lo tiene que desenchufar un rato también para bien del grupo. Para resetearlo él también, claro, ¿verdad? y también el grupo, porque estarán diciendo, espera, y fulano ni siquiera fue al banco la vez pasada contra Brasil, y él sí. Yo, o sea, por eso digo que de ser titular en los dos, en los 2 últimos, pero de todos los partidos, que por ejemplo hoy ni siquiera vaya al banco en Goiânia, me parece que sería lógico. Y un factor más a ese listado que hacía Federico del tema del entusiasmo, yo sumaría lo de Kaku. Y repito, o sea, porque no es que te dicen Kaku va a jugar en vez de Ángel o en vez de Almirón, porque mira que hasta por rasgo Kaku podría jugar en vez de Almirón, pero hubo Oscar Romero, cuando la vez pasada acá debatíamos y a mí particularmente no me había llenado todo y uno quería verlo a Kaku, porque si está Kaku más Almirón, Romero y el 9, tranquilamente en algún momento Romero Gamarra puede ir como extremo y Almirón sí ser un verdadero volante con muchísimo panorama, tanto para su corrida como para la distribución. Entonces yo creo que hay muchos elementos. Como lo hizo contra Bolivia en el partido que estamos recordando en el canal de Nave 7B, Romero Gamarra, que entró a jugar por el medio, movió del medio a la izquierda, había jugado aquel partido, movió mucho, marcó el gol del empate. ¿Sabes por quién Y ojalá Dani Ariel, que no sea solamente por contra Bolivia, porque coincidentemente lo tiene en cuenta otra vez contra Bolivia, ojalá no sea contra Bolivia y contra selecciones más poderosas también podamos tener, porque uno lo que quiere es acompañamiento para lo de adelante. Sí, Romero Gamarra tiene todo para acompañar, para asumir, para moverse como extremo, tiene condiciones de enganche en un momento si necesitas, como la de Oscar Romero. Entonces, para sumarse a Ángel Almirón, eso me parece una ecuación muy importante, más allá del pivot o lo que puede hacer Gabriel Ábalos, es otro tipo. Yo lo que más le pido a la selección es que tenga más peso ofensivo, y el problema comienza desde el medio, y hoy se mueve el medio y se agrega un ataque, pero que no sea solamente contra Bolivia. Paraguay necesita tener ya ese equilibrio entre 4 muchas veces fijos en el fondo, una media cancha un poquito más fuerte y un ataque con más integrantes. Claro. ¿Cuántas veces hay desborde y llegamos con 2 jugadores contra 5 rivales? Lo que pasa es que quedó en la preocupación el famoso ni contra Bolivia, aquella vez con esa intención, porque lo que también uno criticaba, y aquella vez en la transmisión habíamos mencionado cuando Ángel hace el gol de penal, que Paraguay no se puede dar lujo de relajarse. A ver, Paraguay no puede hacer la de Brasil acá. Pues viste que Brasil hace el gol, después como que baja un poco los decibeles, y Paraguay no está para eso. Sí, Paraguay es un equipo que no sabe ganar. Entonces, mantener la concentración, morder la cancha, ya nos pasó en la Bombonera, porque Paraguay jugó excelente hasta el gol. Después como que alguien nos despertó y dijeron, vos sos Paraguay, estás jugando en la Argentina contra Messi y compañía, y tuvimos que sufrir. Claro, entonces, y para referenciar el puesto de Kaku, en ese partido contra Bolivia, él entra en el segundo tiempo, ¿y saben por quién entra? Entra por Pica Lucena. Por eso decía, o sea, cuando se mencionaba el equipo, porque tengo entendido que en la primera práctica Romero Gamarra jugó como uno de los 3 de arriba, pero después él entró como uno de los internos. Entonces ahí uno dice, bueno, porque hasta mirando desde la parte estratégica, este es el partido más importante para decir, si le gana a Bolivia ya tener la clasificación casi asegurada. Y después, coincido, o sea, que en una semana cuando vuelvan, no pongamos otra vez doble línea de centrales devenidos a marcadores de punta, o el falso delantero, que en realidad es carrilero, porque si ya, entre comillas, ganando hoy, asegurar la clasificación, más que nunca tenés 3 pruebas, o sea, como dice la palabra, y todos coincidimos que Paraguay es un equipo que no sabe atacar, no daña, últimamente hasta perdió el control del balón,
por eso creo que el equipo de hoy, si no ocurre lo de noviembre del año pasado, tendrá un par de partidos más, independientemente si te toca una selección con bajas, una selección con COVID o una selección que ya también habrá clasificado, porque mira que la dinámica hará que allá por la cuarta, quinta fecha tranquilamente haya duelos de equipos ya clasificados y algunos quieran, por ejemplo, reservar por el tema de las tarjetas amarillas o el desgaste para cuartos de final. Totalmente, es la mecánica que tiene la Copa América. Repito porque el memorioso dirá, antes grupo de 5 clasificaban 2, ahora clasifican 4. Brasil 89. Y Chile 91 también. Claro, pero grupo de 5. Ya que se juega en Brasil. Sí. Y aquella vez. Aquella vez era todo contra todo el cuadrangular final. Claro, y aquella vez, Federico, también le fue la selección de don Eduardo Luján Manera, que Paraguay llegó ya clasificado a la última fecha, Brasil llegaba necesitado y Paraguay puso equipo suplente. Exactamente. Brasil no ganó, resucitó. ¿No fue en Goiânia? En Goiânia. ¿Ahí, verdad? Sí. Wow. Los silvanos, Brasil resucitó, nos ganó y después ganó todo. El equipo de Romario en aquella Copa América. Cerramos con ABCTV. Perfecto, 11 con 56. Ahora seguimos en la AMC. Había Paraguay hecho una gran primera rueda. Y después ganó un punto, creo, el desempate contra Argentina. Empatamos, porque además 0-0 se empató, sí. El fixture hizo que Brasil-Uruguay, que habían ganado las 2 primeras fechas, jueguen simbólicamente en la final, y Argentina-Paraguay, que habían perdido los 2 primeros partidos, jueguen una especie de partido por el tercer puesto. Perfecto, 11 con 56. Bruno, ¿cómo está Bruno? Federico, ¿cómo te va? Dani, Ariel, muy buenos días a la audiencia. Vos sabés que esto es para consultar, lógicamente, pero desde la Argentina nos están llamando a preguntar si es que hay 2 casos positivos de COVID en la selección paraguaya, y no queremos ser irresponsables, por eso estamos recurriendo a las fuentes. Estamos preguntando, pero es muy raro que desde la Argentina nos llamen a consultar esta situación. Bolivia tiene los positivos que ya conocemos, ¿verdad? El papá de Moreno desmintió, de Marcelo Moreno. ¿Qué cosa? El padre de Marcelo Moreno desmintió que su hijo tenga positivo. ¿Y va a jugar entonces hoy? Y él puso en su cuenta de Instagram también algo como que está listo, pero desmintió el padre. Estoy leyendo algunas declaraciones donde dijo que su hijo estaba con todas las cosas. Bueno, por eso hay que tener mucho ojo con este tema de... Los propios colegas bolivianos entienden que esta es una cuestión de Farías. Para bien o para mal, pero una especie de guerra de nervios. Porque uno sabe que Bolivia con Moreno Martín es una cosa, y sin Moreno Martín es medio equipo. Cosa. Claro, o sea, uno hasta diría, Moreno Martín es más importante para Bolivia que lo que es Neymar para Brasil o Messi para Argentina. O sea, vamos a saludar a Edgar González y después los vamos a escuchar a Eduardo Berizzo y a Gustavo Gómez. Gómez Portillo fue hoy, Ariel, te estaba escuchando esta mañana temprano. Gómez Portillo declaró que corrigieron cosas durante los entrenamientos. Una especie de sincericidio. Claro, pero eso era muy obvio, si hubo muchos errores contra Brasil. Pero Berizzo no lo dijo. Yo no lo escuché. La verdad que es muy aburrida la rueda de prensa siempre de Berizzo. Yo ya medio como en la previa... No, porque no aporta mucho. No, en serio, no. Así no. No aporta mucho, pero de verdad. Pero, y ayer parece que hubo una respuesta de pocos amigos, no había mucha paciencia, evidentemente tocado también por la situación que está pasando la selección nacional. No hubo un buen estado de ánimo de parte para del mí, entrenador. pero Ariel, para mí eso está bien. Porque eso quiere decir que no viene un termo. Que reacciona. O sea, porque si él hubiera tenido, el mismo tono este combo, ahí sí me hubiera preocupado. Porque repito, es un tipo que tiene ideas interesantes, el famoso da gusto escucharle hablar de fútbol, pero cuando se le dice pop, cortito, y es porque, está tocado. Y bueno, si está tocado, reacciona. ¿Y cómo reacciona un técnico? Con una elección correcta de los jugadores, y que los jugadores reaccionen también con mejores presentaciones.
La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año, la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Con Bristol, alenta a Paraguay con todo. Aprovechar las super ofertas en televisores con hasta 40% de descuento, y además con la compra de televisor te llevas un vino de regalo. Escucha esta super oferta: TV Samsung Smart de 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 340.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Recordá que con todas tus compras participas del sorteo de 50 millones en electrodomésticos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atiendan bien, por favor, escúchenlo atentamente a Gustavo Gómez Portillo, referente de la selección paraguaya, hablando de los retoques, del tema de los retoques. Escuchen, por favor. Gustavo Gómez, como pocas veces en esta ocasión cuentan con un buen tiempo de trabajo futbolístico. En cuanto a esto y a tu criterio, ¿qué te parece le falta al equipo aplicar de lo que Eduardo pretende para el funcionamiento en los partidos? Buenas noches. Sí, es verdad. Después del partido con Brasil tuvimos unos cuantos días para entrenar, para seguir con nuestra idea. Y nada, creo que mañana va a ser una linda prueba para demostrar eso. Creo que el grupo está preparado para mostrar también eso, y ayuda muchísimo tener unos cuantos días para entrenar todos juntos, que es muy difícil que eso ocurra en una selección, así que creo que aprovechamos los días y ojalá mañana también ojalá que se pueda mostrar eso y si se puede con una victoria, ¿no? Mirando lo que pasó en eliminatorias, ¿qué errores no debería volver a cometer la selección para tener mejores resultados en esta Copa América? Sí, nosotros el combo pasado enfrentamos a rivales muy difíciles. Brasil ganó todos los partidos. Uruguay sabemos y todos saben, ¿no?, que tiene jugadores de mucha jerarquía. Creo que el primer partido hemos hecho un buen trabajo. El segundo partido con Brasil creo que nos apresuramos un poco, nos hicieron el gol muy rápido también, y eso como que nos descolocó un poco, pero como dije, tuvimos unos días para tratar de corregir errores y seguir alimentando eso de nuestra idea futbolística, y ojalá que lo podamos demostrar mañana. ¿Qué tiene como objetivo el grupo dentro de esta Copa América? Seguir creciendo. Creo que por más de que, como dije, enfrentamos a rivales difíciles, que no fue los puntos que nosotros queríamos lograr, pero yo creo que el grupo está creciendo día a día en todos los sentidos. Creo que el grupo está unido, está ilusionado, y creo que va a servir para eso, para seguir creciendo, y mañana, como dije, va a ser una linda prueba futbolística para tratar de ir creciendo y dar pasos hacia adelante. ¿Qué buscarán en esta Copa América? ¿Consolidarse como equipo? ¿Y cuánto falta para ver el nivel futbolístico que desean? Como dije recién, crecer, ir consolidándonos. Como tenemos un grupo excelente, cada día, ahora tuvimos unos cuantos días para entrenar entre todos, para el profe también ver a todos, porque es muy difícil entrenar todos los días juntos por el tema de los pocos días de descanso. Un grupo descansa, otro grupo tiene que hacer otro trabajo, es muy difícil manejar esas cosas, pero ahora, como dije, tuvimos unos cuantos días para entrenar juntos y ir alimentando esa idea de juego que estamos queriendo mostrar. Desde afuera se ve una selección estancada últimamente en cuanto a lo futbolístico. Vos, como líder de esta selección, ¿en qué etapa crees que está Paraguay y por qué no sabe ganar? Es verdad, nosotros hemos pasado momentos muy difíciles hace mucho tiempo.
somos un grupo muy joven, pasamos por muchos cambios dirigenciales, muchas cosas, no es excusa, pero yo creo que el grupo está creciendo, como dije, estamos mejorando. Las eliminatorias de Sudamérica es muy difícil, pero nosotros estamos ahí, estamos mejorando día a día y esta Copa América nos va a servir muchísimo para consolidar nuestro equipo. ¿Qué tan lejos puede llegar Paraguay en esta Copa América tan particular? Nuestra idea es consolidar el equipo, siempre cada jugador en su selección o en su equipo entra para ganar, para pelear y en nuestro caso no va a ser diferente. Vamos a tratar de primero consolidar nuestro equipo, tratar de ganar la mayoría o lo que más se pueda de los partidos, jugar bien y pelear partido a partido y vamos a ver qué pasa más adelante. Paraguay llega al torneo de Brasil después de 2 partidos sin ganar en las eliminatorias al Mundial 2022. ¿Cómo fue la preparación técnica, pero sobre todo mental del grupo? Yo creo que bien, porque como dije, enfrentamos a 2 rivales muy difíciles. Creo que analizando los partidos hemos peleado, hemos estado, digamos, igualando a selecciones muy potentes y esa es la idea, seguir creciendo, seguir mostrando personalidad para enfrentar a selecciones con jerarquía, igualarlo con intensidad y como dije, esta Copa América nos va a servir muchísimo para consolidar nuestro equipo en lo futbolístico. ¿Qué se debe de cuidar del rival de mañana? Es un rival que ha sacado buenos resultados en los últimos partidos, que está con confianza, siempre un rival que con el entrenador está siempre bien organizado, que sabe jugar al contraataque, al contragolpe y como dije, va a ser una linda prueba mañana para tratar de demostrar nuestro nivel. Eduardo Berizzo, después de tener una semana de trabajo con el plantel completo, ¿en qué porcentaje llegan para la Copa América físicamente? ¿Y cuáles serán los objetivos dentro de la competencia? Los objetivos son seguir creciendo, consolidar la idea e intentar ganar todos los partidos. Y llegamos con algunos cuidados, algunos futbolistas que jugaron los 2 partidos han sufrido un desgaste muy grande y evaluaremos esa recuperación para construir el equipo de mañana. Ante un equipo que aún no convence futbolísticamente en eliminatorias, alternando buenas y malas y viendo especialmente la imagen del último combo, ¿para qué servirá esta Copa? ¿Para insistir en la idea de juego o para ir probando opciones para mejorar en ese aspecto mirando el Mundial? Para las 2 cosas. ¿Qué se debe de cuidar del rival de mañana? Elegir muy bien el control de la pelota, no perderla ingenuamente. Es un rival que repliega y sale muy rápido a la contra, con un delantero referencia. La pelota detenida también es un aspecto a tener en cuenta. Usar sostenidamente el balón con criterio, encontrando los espacios sin exponerte a que una pérdida vía contraataque te haga daño. ¿Se viene un equipo mucho más ofensivo con respecto a los últimos partidos para el juego ante Bolivia? Pensamos en ganar siempre con cualquier formación, siempre equilibramos la formación entre defender y atacar. A veces el esquema rival te hace tenerle cuidado o tenerle atención. A 4 delanteros es lógico que intentes poner 4 defensas o más. De todas maneras, cualquier esquema que uses, nuestra idea por encima está en asumir el control de la pelota y atacar. Los 3 mediocampistas que tanto utiliza siempre se destacaron por destrucción y no por construcción. ¿No cree que es momento también de probar a otros futbolistas en esa zona? Y otra cosa, ¿qué importa en esta Copa América? ¿Resultados o consolidar jugadores y equipo? Importan las 2 cosas otra vez y creo que nuestros jugadores combinan bien tanto recuperar la pelota como jugarla, quienes sea que conformen el medio del campo. ¿Cómo analiza el nivel de los rivales del grupo? Rivales importantes en Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, está de más decirlo.
La eliminatoria sudamericana tiene una particularidad que las distancias son muy cortas entre los equipos, los partidos son una historia aparte de los antecedentes, cualquier detalle te hace ganar o perder. Nuestras diferencias o las similitudes del grupo tienen que ver con todos los equipos asumen la pelota, vamos a intentar ganar mañana como intentaremos ganar todos los partidos. Y las distancias entre selecciones sudamericanas creo que se acorta. Vamos a enfrentar rivales con diferentes esquemas, diferentes ideas de juego, pero duros como lo somos nosotros también como rival. ¿Cuánto puede servir esta Copa América para encontrar el equipo que usted quiere tener en la selección paraguaya? Lo importante es entrenar muchos días juntos, pasar tiempo juntos. En la selección no existen estos momentos tan largos de entrenamiento y ojalá lo aprovechemos muy bien para seguir fortaleciendo la idea de juego y que todos los futbolistas se sientan cómodos y ir integrando cada vez más futbolistas al plantel. ¿Cuáles considera que son las principales virtudes de su plantel para encarar los próximos partidos? La fortaleza del grupo, la dinámica con la que jugamos, la intensidad con la que jugamos. Y frente a partidos complicados siempre hemos mostrado carácter y rebeldía para ir en búsqueda del empate cuando nos ha tocado sufrir momentos dentro del trámite del partido, como el último con Brasil, donde los primeros 15 minutos no nos fue favorable. El equipo sacó orgullo y emparejó el partido hasta el final, creyendo en que inclusive empatábamos, pero ese carácter, esa manera de jugar es un gran capital que tenemos como equipo. Bueno, así lo teníamos a Gustavo Gómez Portillo y a Berizzo. ¿Qué les parece el equipo? Escuché que estaban hablando ya, evidentemente los cambios obedecen a la situación, ¿verdad? Que vive, porque si Berizzo sacaba un empate quizás ponía el mismo equipo otra vez con los Gastón Jiménez y compañía. Lo que me extraña es lo de Lucena Cardoso, porque Lucena, o salvo que esté muy agotado, cansado, ese puede ser el... Porque me parece que entre Lucena Cardoso y Villasanti, Lucena Cardoso estuvo mucho mejor. Villasanti, sin embargo, arranca de titular, ¿verdad? Con sí. Piri Damota en el fondo, después lo de Gamarra, el Cacu Gamarra. Sí. Después aparece por fin el famoso centro delantero. Para darle desahogo al Mirón y Romero, ¿no? Exacto. El equipo es desde la partitura hasta los nombres, aunque uno siempre pregunta cuándo es el momento de Carlos González. Está bien, el equipo mantiene los cuatro en fondo que no había mucho reparo, ¿verdad? Laterales puros. Claro, laterales puros. Claro. No hay mucho reparo sobre los centrales, creo que todos están en el mismo nivel. Alonso, Balbuena, Gómez. Y adelante está el tema, sí, ver algo diferente. Ver algo, un equipo más vertical, un equipo que de mitad de cancha llegue con más peso. Que cuando alguien se predispone a un desborde encuentre 3 o 4 compañeros en el área, que es lo que le ha faltado a Paraguay a lo largo de toda la eliminatoria. No dio la Copa América de Brasil porque ahí se apostó al delantero. Se arrancó con Tacuara, se siguió con Santander en un partido. El partido con Brasil fue especial, pero estaba Derlis y Almirón juntos. Era otra cosa, ¿verdad? Ese fue el único partido donde no se jugó con 9. Recuerdo que, por ejemplo... Pero jugaron juntos Derlis y Almirón, claro, ¿verdad? Se jugó con el falso 9 para poblar ahí el mediocampo con Hernán Pérez y Santiago Arzamendia, que jugó como volante. El tema de la eliminatoria. Acordate, Federico, contra Qatar. Sí. Arrancamos con Derlis, Tacuara y Cecilio. Sí, no, y el partido con Colombia que los baja para siempre hasta hoy, Aiturbe y Cecilio de la selección, juegan los dos como extremos y hacen un partido pésimo. Tanto fue el peor partido de Paraguay. El peor partido de Paraguay contra Colombia, el último, la primera rueda, y había sido muy malo aquel partido, pero la idea era tenencia de balón, pero con delanteros que exploten la misma, ¿verdad? Porque si vos tenés tenencia de balón, pero no tenés nadie que explote ofensivamente, se complica como se le ha complicado a Paraguay, por eso está bien. Lo que remarco, ojalá no sea solo porque Bolivia es el rival, sino que la búsqueda siga en los otros partidos. Podés perder, estrellarte, pero te da tantas facilidades, tantas garantías accesibles para pasar a la segunda ronda que puedes permitir arriesgar algo más que lo que se pone en la eliminatoria, que es muy justo y hasta ahora no está alcanzando. Y pone laterales de oficio. Claro. ¿Verdad? Sí.
lo mejor que dispone en cuanto a esos puestos. Y los únicos dos laterales de la lista. Claro, claro. Y después verlo un poco, a ver cómo reacciona Piri Damota, que después de mucho tiempo va a tener la chance de jugar también la selección nacional, si es el jugador indicado para que nos pueda dar esa agresividad, esa firmeza en la mitad de la cancha, en cuanto al trabajo de recuperación. Pero hay que ser ya exigente, este partido hay que ganar, hay que jugar bien y ganar. Exigirle también a esta gente a la selección nacional. No podemos seguir con este mismo camino. Y tiene que servir la Copa América como una prueba final al técnico y también para encontrar el equipo. Hasta ahora la selección nacional o Berizzo no encontró el equipo. No se puede, no es que uno dice, a ver, jugamos contra tal selección y recitamos como antes recitábamos. Claro que por supuesto vos podés hacer un par de cambios, un cambio, lo que fuese, en función de las virtudes del rival. Pero una base tenés que tener hasta Pero altura. él cree que controla el equipo, pues. Ese es el problema. Y Gómez Juegan Portillo. siempre los mismos. Y Gómez Portillo va con Alonso. Gómez con Alonso. ¿Y ahí qué cambio hubo? No, el cambio se da en los laterales nada más. Porque los centrales son los mismos de Brasil. No, pero Fabián Balbuena, por ejemplo, jugó el primer partido de los combos. Contra Uruguay. Contra Uruguay. Sí. Pues lo cambió. O sea, no, digo nomás para concatenarlo con lo que está diciendo Ariel. No es que hay un jugador fijo y Alderete jugó muy bien contra Uruguay y ahora no parece. Alderete jugó muy bien contra Uruguay, mal contra Brasil, como varios. Y ahora parece con Orzamendi. Federico con Carlos Gamarra. Alderete es el mejor central después de Gómez. ¿Con quién? Para mí esa la dupla tiene que ser. Lo dijo la pasada Carlos, yo suscribo lo que dijo Gamarra. Mira que lo dijo alguien que tiene una voz autorizada para hablar de la posición. Pero ahí vamos al tema de cuántos partidos tiene Junior y cuántos Alderete en la selección. Por eso, o sea, yo suscribo cuando muchas veces se dice, no, Berizzo no sabe, está perdido. No, el problema es que lo que Berizzo entendió como un descubrimiento no nos sirve, nos es insuficiente para el objetivo máximo que es ir a Qatar. Si las eliminatorias se jugaran con el sistema anterior de 2 puntos por partido ganado, hasta te compro del Deportivo empate, pero no vas. Entonces, él tiene, vos rebobinas, y todos dijimos después de la Copa América del 2019 que Paraguay encontró una columna vertebral, que era Gatito, Gustavo, Cachorro, Derlis y Almirón. Así fue, sí. Así fue. Ahora, lo de Gatito se sabe porque hubo un pésimo manejo y hasta ahora todavía no pudo retornar. Andá, ¿sabe qué pasó con Sánchez? Porque los otros tres sí, y después Derlis se perdió con el tema de la lesión y su momento. Mira que la Copa América de Brasil, hasta aquí, Sánchez fue figura en América de México, ¿eh? O sea, no es que él desapareció del plano y bajó como pudo haber César Ortiz, que tuvo en esa Copa, y ya no jugó, el Cachorro mantuvo nivel en México. Sí, es que todos dijimos, encontramos la columna vertebral. O sea, no caer otra vez en eso, porque lo que planteaba Ariel, por ejemplo, el partido hoy no es parámetro para decir, si hoy, ganamos, gustamos y goleamos, mañana vamos a decir, bueno, este 11 que se está mencionando, este es el que tiene que jugar de ahora en más. Porque tenemos 3 partidos más. Si ganamos hoy vamos a tener tenés partidos difíciles, Argentina, Chile, Uruguay, claro, de nuestra serie. Por eso hoy juegan a las 5 de la tarde Argentina, Chile, y ahí vamos a tener, Argentina, la otra vez vimos un partidazo en el eliminatorio. De hecho Chile jugó mucho mejor que Argentina. Sí, y de un partido con un ritmo muy bueno. Ahora, perdón que te interrumpa, Dani, esto está en el diario Olé. Boca interesado en una joyita paraguaya y está en portada. Aldo Parra, extremo de 18 años, suena para sumarse al Ceneice. Ojo, Russo lo tuvo en Cerro. Aldo Parra no es este jugador que nos mencionó el representante de Juan Escobar en su momento. El mismo. Que estuvo en Sportivo Luqueño. Leandro Contento es el escritor del diario Le, muchachos, si le podemos buscar. Se llama Aldo de Jesús Parra González, tiene 18 años, juega de extremo en Sportivo Luqueño y según medios paraguayos es una de los nuevos jugadores que Boca tiene apuntado para reforzar el plantel. Miguel Russo, mi representante, me avisó hace unos días que Boca me estaba siguiendo y que hubo un contacto desde Buenos Aires. Hay un dato que no es menor. A los 16 Parra fue cedido a préstamo a Cerro Porteño, equipo por el que entonces dirigía Russo. El joven, nacido en Cazapá, 200 kilómetros de Asunción, no llegó a sumar minutos en primera, pero sí habría llegado a impresionar a Miguel en algunos ensayos de fútbol con la reserva.
Soy un jugador que juega por afuera y que le gusta asistir a los 9. Me siento más cómodo jugando por derecha para poder sacar el remate desde lejos con la pierna hábil. Contó el zurdo en diálogo con Mundo Boca Radio y contó de su fanatismo por Riquelme y Carlitos. Entrar a la Bombonera sería un sueño para mí, ya que en la Argentina soy hincha de Boca desde chico. Veo todos sus partidos y admiro a Tevez y Román. No, entró bien este muchacho. Este sabe dónde pegarle, ¿eh? Sí. Parra empezó a jugar al fútbol en la Academia de Fútbol Julio César Yegros de la ciudad natal de Cazapá. La rompió todo en un amistoso frente a Luqueño y el conjunto de Luque no dudó en ficharlo. El luqueño fue figura en la categoría sub-14, 16 y 17, a punto de ser convocado a la selección paraguaya sub-17 y a debutar oficialmente en primera a principios de este año. Suma 6 partidos, 1 de titular. Estuve un año a préstamo en Cerro Porteño cuando Russo era el DT. Él me pedía que encarara y llegara al fondo. Me ponía siempre por la derecha. Después de su salida no volví a hablar con él, recordó Parra, entusiasmado por la posibilidad de llegar a Boca. Ojalá de que ahora, pero si es más adelante, voy a estar igual de feliz, explicó. ¿Se le cumplirá el sueño?, pregunta. Y después ya muestran los videos de Parra. Esto es para peligro de gol hoy, Ariel. Tenemos tiempo, sí. Sí, hoy van a tener tiempo. Sí. Mucha teleaudiencia. Bueno, entonces está lo de Parra. ¿Quién es este Parra? Este no nos mencionó, repito, el representante en su momento, Juan Escobar. Sí. ¿Este no era jugador de Regis Márquez? Puede ser también, si es de luqueño, no sé. Acá yo estoy viendo archivos en internet y RMC Sport es su página de Regis donde él destaca a sus jugadores. Y veo que acá hace un destaque a Aldo Parra después de un partido. Y entonces es su jugador. ¿En Cerro jugó Parra? En primera no. No, en no. inferiores. No, porque él dice que Russo le pedía que se mueva a la derecha. Estaba viendo también, Wilson subió un tuit del 2019 donde están las imágenes de Parra justamente arrancando con la zurda, gambeteando de la derecha, jugando por las inferiores de Sportivo Luqueño. Prepárate para homenajear al rey de la casa con tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios que tenés para homenajear a papá con tus tarjetas de crédito. Ingresa a nuestras historias destacadas y conoce nuestras promos. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Iniciative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative, comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales. Encontranos como @InitiativeY, Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Llegó la Feria 220 de Luminotecnia con sus descuentos que no son cuentos. Anda a cualquiera de los locales de Luminotecnia del 11 al 26 de junio y encontrará las mejores ofertas en artículos de herramientas, electricidad y mucho más, con hasta 50% de descuento. Con cada compra de 350.000 guaraníes, participas del sorteo de increíbles premios. También tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Bueno, estoy mirando, Wilson levantó ya los videos de él. Pero él ya puede fichar entonces, ahora 18 años, ¿y cómo queda Luqueño? ¿O no tiene contrato con Luqueño? Hay que llamarle a Juan Darío Cáceres. Fue un combo con Alexis Rojas, dice Juanma. Sí, me acuerdo, cuando Alexis Rojas fue a Cerro. Pero vos sabés lo que en las tapas del diario Le está cenando, no es joda.
principal. Por eso. Y habló para Mundo Boca, que es un programa que se supone debe estar cuanto menos informado de la interna de Boca, ¿verdad? Le da un caché impresionante ahora a Parra. Esta publicación, sí. Sí, claro, por supuesto, imagínate esa portada. Y un jugador que la mayoría no conocemos, ¿verdad? Porque cuando habló que llevaba del tapado, que era el Messi de Luque, hasta hicimos chiste, y la otra vez, no sé a través de qué nota dijimos extra de ser el jugador al que se refirió a aquel representante, y ahora aparece efectivamente Aldo Parra, que de 17 a 18 años estuvo a préstamo en Cerro. Acá me dice Wilson que es Darío Torales su representante y que $400,000. Espera, Cerro no le compró el pase, $400,000 era la opción. Darío Torales es su representante. Tenía una opción en Cerro Porteño de $400,000 y no compró Cerro Porteño. En el torneo de apertura de este año... Parra, ¿quién nos puede decir más sobre Parra? Alternó en el equipo titular. Veo que fue expulsado contra Sol. Es muy bueno, dice Gerardo, es chiquito. Y fue titular en algunos de los partidos. ¿Con Luqueño? Con Luqueño. Pero entonces tendrá contrato con Luqueño, por eso es que jugó en la primera. Sí. O sea, tienen que negociar. Por ejemplo, él fue titular en el partido que Luqueño, el 8 de mayo, perdió contra Guaraní 2-1. Y así, él había sido expulsado contra Sol. Él jugó contra Olimpia, el partido que Olimpia le gana 4-1. Entra en el segundo tiempo. Y el último partido, el de la consagración de Libertad, que ya había salido campeón con aquella derrota de Nacional un día después de su derrota contra Sol. 3-1 o 3-0. 3-1. 3-1. Luqueño está para vender ahora. El sábado nos confirmaba Juan Darío Cáceres que $2.700.000 es la cuenta que dejó la administración anterior. Y que por ello tuvieron que recurrir a ciertas medidas como la de poner en una suerte de licitación el chiquerito que va a dejar $1 millón para salvar la situación económica, como una suerte de salvataje. Además también Luqueño decía que tiene la obligación de arreglar su estadio y lo cual ya estará en condiciones para octubre, decía Juan Darío. Está Luis Escobar. Luis, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Bruno? Un gusto. Bien, encantado de saludarte. Estamos hablando con el ex técnico del Deportivo Luqueño. Luis, contanos por favor, ¿quién es Aldo Parra? Vos sabés que aparece ahora en la portada, estos tweets, y si podemos levantar el link, por favor, el título principal y el link del diario Olé. Boca interesado en una joyita paraguaya, se pregunta. Aldo Parra, extremo de 18 años, suena para sumarse al Ceneice. Ojo, Russo lo tuvo en Cerro, dice. Sí, bueno, Aldo viene a Luqueño por intermedio de Julio César Yegros, que es mi compadre. Y cuando yo estuve como coordinador en las inferiores en el año 2016, Julio los trae aquí a una prueba, a él y el otro muchacho, no recuerdo el nombre, pero fueron dos los chicos que habíamos dejado cuando eso. Él es categoría 2002 y ese año jugó la sub-14. Bueno, después marca una diferencia importante en inferiores ya desde chiquito. Y Cerro compra o sea, lo lleva a préstamo y tiene una opción de compra. No recuerdo bien qué año fue, si fue en el 2018 o 2019, pero sí lo lleva a Cerro por una temporada. Y a final de año Cerro tenía que hacer la opción de compra del pase. Eso era lo que yo sabía, ¿verdad? Cerro no compra el pase y vuelve a Luqueño. Y luego yo cuando llego a Luqueño ya en la última parte del 2020, él está en el plantel principal trabajando. Ahí no le tocó jugar, pero sí ya este año lo había puesto frente a Sol de América, un partido en que lo expulsan después de entrar. Y después creo que fue contra 12 de octubre en el último partido que jugamos que lo volví a poner.
Luego ya lo pusieron los otros profes, ya lo pusieron de entrada en un partido que ya fue posterior a mi salida, ¿verdad? Es un jugador muy habilidoso, juega muy bien por los dos extremos. Yo creo que cuando juega por el lado derecho es más desequilibrante porque hace muy bien las diagonales. Entrena muy bien, es un chico muy sano, un chico muy bueno. Creo que tiene muchísimo futuro. Los elogios que están haciendo por él creo que son los correctos. Y me pone muy contento por él porque es de una familia humilde, si no mal no recuerdo, es huérfano de madre, ha crecido con el padre que es docente. Y bueno, me pongo muy contento con él. ¿Quién es su representante? No, eso ya no sé, eso no sé, Bruno. ¿No sorprende para nada entonces que en la Argentina hablen de él, de la posibilidad que vaya a Boca entonces, Luis? No, yo creo que en el lugar donde le toca estar siempre iba a llamar la atención por sus características, porque es un jugador muy desequilibrante, es un chico que pide la pelota, no teme al riesgo, en el mano a mano es muy desequilibrante y lo mostró desde chiquito eso cuando te dije, cuando lo dejamos en las inferiores. Siempre marcaba diferencia, por eso seguramente Cerro lo llegó, pero no pudo tener la continuidad ahí. Pasa mucho también, yo creo, por los cambios de técnico que hay en nuestro fútbol. Era seguramente el que lo había llevado lo tenía más o menos en vista, y luego con los cambios del jugador algunas veces pasa desapercibido con la gente que llega, ¿verdad? Pero es un jugador de notables condiciones técnicas. Luis, ¿y por qué aún no puede tener mucha continuidad en primera? Es decir, que aún faltan algunos detalles que hay que pulirlo, no está todavía tan capacitado para tener esa seguidilla de partidos, ¿o por dónde pasa? No, él estaba en los grupos, o sea, todo tiene un proceso, ¿verdad? Estaba comenzando a jugar acá en el Luqueño, estaba teniendo sus primeras oportunidades, ¿verdad? Contra Sol coincidió que entra y estaba haciendo un muy buen partido y lo expulsan con una roja directa y queda fuera por 2 partidos, ¿verdad? Después nosotros habíamos encontrado algunos buenos resultados y bueno, ahí también seguramente perdió esa chance que estaba teniendo, pero después la volvió a tener y creo que las veces que jugó lo hizo muy bien. De por ahí el físico capaz que no le ayude tanto porque es un poco livianito, es algo similar más o menos a Almirón, por nombrar a uno que está ahora mismo en la élite, ¿verdad? Del fútbol, por sus características, ¿verdad? Pero entonces tiene muy buenas condiciones, Luis, por lo que nos estás contando, y no en vano, ya Cerro lo llevó en su momento. Ahora, si es que llega a irse a Boca, se van a apretar la cabeza porque Boca no le va a llevar a cualquier jugador, ¿verdad? Me imagino que... y para más le titulan como una joya, la joyita paraguaya, dicen. Entonces, evidentemente, algo tiene, ¿verdad? Más la referencia que vos nos estás brindando. Sí, el jugador tiene muchísimas condiciones futbolísticas. Después, repito, es un jugador que viene del interior, que un jugador muy humilde, un jugador muy trabajador, calladito, un chico que es muy querido por todos los compañeros, pero lo ves ahí en el día a día y te sorprende muchas veces por la calidad técnica que tiene. Perfecto. Gracias, Luis, por atendernos. Muchos éxitos. Muy amable. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos ahí. Gracias. Luis Escobar, el ex técnico del Sportivo Luqueño, quien lo tuvo a Parra justamente en el Club Sportivo Luqueño. Estamos con Aldo Parra, se llama también así su padre. Don Aldo, ¿cómo le va? Bruno, ponle salud a BC Cardinal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, don Bruno. Un placer estar en tu... al aire con tu prestigiosa emisora que se lo escucha bastante. Muchísimas gracias, don Aldo. No sé si ya le pasaron el link, la información, pero estaba en la portada principal, ahora está como uno de los títulos destacados.
Boca interesado en una joyita paraguaya que idolatra a Román. Aldo Parra, extremo de 18 años, suena para sumarse al Ceneice. Ojo, Russo lo tuvo en Cerro, dice. Contanos más de tu hijo y qué sabes de esto, por favor. Y la verdad, para mí una noticia excelente. No sé qué noticia más que esta, ¿verdad, Bruno? Que tu hijo y que un club tan grande como la de Boca, un club argentino, se fijen en las cualidades futbolísticas de un futbolista así jovencito como es mi hijo. Entonces, muy orgulloso, no sé cómo decirte, Bruno, más que feliz. Imagínate un padre teniéndole a un chico de 18 años y ya un club internacional se está fijando en la parte futbolística del chico. Es para mí una satisfacción muy grande y para la familia, Bruno. Ahora, ¿usted tomó contacto ya con alguien, le llamó a alguien sobre esta situación? Y la verdad que su representante y el club están teniendo a mano las negociaciones. Yo como padre solamente escucho, Bruno, ¿para qué mentirte? Escucho noticias, deporte, me mandan Twitter, me mandan Instagram, me mandan diario ahí de la Argentina. Este fin de semana ya fue noticia también ahí, solamente así amigos que se sorprendieron por esto, ¿verdad? Entonces, yo solamente manejo la parte de lo que ustedes están publicando los periodistas. Ah, ya. ¿Y quién es su representante? Él está actualmente con el señor Darío. Darío Torales. Así mismo, ¿no? Él es el que le representa actualmente. ¿Y quién era su representante anteriormente? Anteriormente estaba el señor Regis. Ah, era Regis. Ah, ya no está con él. ¿Qué pasó con Regis? No pasó nada, solo por cuestiones personales y con Aldito decidimos trabajar solo porque él cuando era menor de edad era su representante y después nosotros tuvimos que organizarnos con la familia para tratar de estar con Aldito y apoyarle nosotros personalmente. Ah, le tuvieron que apoyar, pero y no cumplió, no entiendo. ¿Y por qué? ¿Y Regis no le apoyaba? No le he apoyado, nosotros estamos muy contentos con el señor Regis, sí, bastante nos ayudó, pero por cuestiones particulares y decisiones así de Aldito y el mío, decidimos que nosotros íbamos a continuar con su carrera. Ah, perfecto, se entiende muy bien. ¿Qué características futbolísticas tiene tu hijo para que se fije Boca en él? Y yo creo que él es zurdo. Yo soy, no te puedo decir porque no soy un experto, pero yo fui futbolista también. De repente, pues el zurdo tiene distintas habilidades, es más vistoso en su juego y además Aldito juega por las dos bandas. Él juega por derecha, por izquierda, no tiene problema para hacer enganche también. Y yo creo que no sé esa característica y después su responsabilidad. Recién le estaba escuchando al profe Escobar. Un saludo, seguro que está escuchando la radio. Gracias, profe Escobar, una excelente persona que le dio la oportunidad para jugar a primera. Entonces, muchas características tiene futbolísticamente y el profe escuché que dijo la parte actitudinal, como siempre se dice, la parte de la responsabilidad y el trato ahí con los compañeros del fútbol y el técnico. Yo creo que son factores que, digo yo como papá, podían ser las características para que un club grande como Boca se fije en un chico de 18 años. Totalmente. Ahora, Donaldo, otra cuestión. Él fue a Cerro Porteño, tuvo una opción de compra, pero Cerro no le compró el pase. Sí, él había tenido la oportunidad de que Cerro lo lleve a préstamo con opción a compra, Bruno. ¿Y él le pertenece en estos momentos a Luqueño? ¿Él tiene contrato con Luqueño? Él tiene contrato, él es jugador de Luque. Él firmó contrato hace poco porque cumplió mayoría de edad. Anteriormente yo era el que firmaba todo por cuestión de la... y siempre hablamos con mi hijo, por eso que tenemos muy buena relación, porque a la hora de decidir las cosas siempre hablamos, consultamos entre nosotros, ¿verdad? Y siempre somos muy así, como te decía, transparentes en cualquier
en cualquier eventualidad que surja y siempre hablamos y nos decimos las cosas. Claro, claro. Ahora, entonces Boca está negociando directamente con Luqueño. Con Luqueño y con sus representantes. Ellos son los que hoy en día el presente dice eso, ¿verdad? Que la Pero te consta que ya hay negociaciones, que ya hay acercamientos, que hay contactos, Donaldo. Eso yo no te puedo mentir, don Bruno, porque ustedes, así como yo le dije a tu colega comunicador, son personas que comunican, ¿verdad? Entonces yo no puedo emitirte una... porque él habló en una radio, en una radio argentina que es se dedica a Boca exclusivamente, un programa partidario como le llaman, ¿verdad? Y ahí hablan de él y Olé reproduce esto, estaba en tapa inclusive hace instantes, ¿verdad? Y de que Boca lo quiere a este muchacho y que se sumaría inclusive a Boca, porque Russo lo conoce muy bien también, que lo tuvo en Cerro Porteño. Por eso te preguntaba lo de el tema contractual, si te consta que ya hay contacto, todo. Es muy fuerte, ¿verdad? Imagínate vos apenas cumplido 18 años, ya lo quiere Boca, quiere decir qué condiciones tiene, ¿verdad? Y así mismo, don Bruno, yo no puedo también tanto hablar por mi hijo, porque como vos sabés, bro, como padre de familia también a veces nos nublamos un poquitito del amor y decimos que es un bueno, ¿verdad? Pero la gente, sus técnicos y la persona con quien él trabajó te lo van a poder corroborar, ¿verdad? El trabajo que viene realizando él silenciosamente y desde criatura, pues él muy temprano se fue a Luque, a los 13 años él ya se fue a luchar por un sueño, ¿verdad? Pues nosotros somos gente del interior, somos de casa y una familia también que le gusta la misma pasión. Entonces él tiene su trabajo también. Y como se dice, nada pues este es un producto de su trabajo desde los 13 años, de criatura, ¿verdad? Pero te digo nomás, desprenderse de la familia y ir a batallar y dejar a las hermanas, dejar al padre y muchos otros factores que él pudo pasar esos obstáculos que digo yo, y siempre le felicito porque es muy atrevido el chico. Ahora, ¿usted, señor, está en Casapá y su hijo está acá en Luque, o cómo es el tema? Sí, yo soy casapeño, yo soy docente, estoy trabajando el día a día acá para cubrir los gastos. Soy padre de familia, muy bien. Soy papá y mamá de unos pantitos, de unas potrillas también. O sea que tu hijo Aldo es huérfano de madre, entonces. Así mismo, él había perdido a su mamá cuando se fue en el 2012, cuando tenía 12 años. Él tuvo que optar y decidir, porque un año atrás él le había perdido a su madre, ¿verdad? En una situación muy de impacto, porque fue un accidente, ¿verdad? Entonces, qué bárbaro. Nosotros no, ¿cómo te voy a decir? No dimensionamos que eso iba a pasar, que la vida no hubo esa situación, y él le prometió a su mamá que sí o sí iba a seguir la carrera y por la familia que ¿Y él está viviendo acá con algún pariente? Y pasamos nosotros muchas cosas por ahí. No te cuento que somos muy agradecidos con muchas familias. Él primeramente se llevó Julio César Yebros, Yebrito le brindó una casa, estamos muy agradecidos. Después se mudó porque estuvo en la sub-14 ahí, después se mudó, vivió en la casa de una señora, la señora Marta, que está a 4 cuadras del estadio, una señora que le brindó también su casa y se fue, una pariente, ¿verdad? Entonces agradecida a la señora Madre, si es que me escucha, ¿verdad? Estuvo viviendo ahí, así fue pasando después a vivir en la casa hasta Cacupé. Se fue porque nos mudamos por situación de la vida. El próximo año en otra categoría se fue a vivir en la casa de un primo en Cacupé. Viniendo de Cacupé en la sub-16, imagínate de Cacupé venir todos los días. ¿Cómo te voy a decir? Con la familia Salinas, ¿verdad? Que es la abuela, su primo de Juan Salinas, no sé si lo ubicas, un chico de Libertad que sí. Con él
con él, venían de Cacupé, el chico venía de otra Libertad y él ahí nomás, porque ahí en la Conmebol pues excepto la Conmebol siempre están todas las prácticas, las inferiores. Claro. O sea, toda una odisea, pero hoy día, por ejemplo, él ya tiene un contrato, recibe un dinero en Sportivo Luqueño. ¿Cómo está él ahora? Desde que Cerro se fijó en él, Bruno, te cuento,